Hola, hoy vamos a estar aprendiendo a realizar gráficos en diagramas TB y diagramas PB para los distintos dispositivos ingenieriles. Vamos a estar trabajando turbinas, compresores, intercambiadores de calor, evaporadores, condensadores y válvulas, y también bombas, y algún que otro dispositivo que comparte comportamiento con los mencionados anteriormente. En este caso vamos a trabajar en primera instancia con un evaporador. Este evaporador puede ser una caldera, puede ser un evaporador que extrae calor de un recinto o un ciclo de refrigeración, o simplemente un intercambiador de calor convencional. En este caso, para poder realizar la gráfica ya debemos de haber determinado el estado 1 y el estado 2. Para el estado 1 vamos a tener una presión, en este caso, de 20 megapascales. Una temperatura, esta es presión 1, una temperatura 1 de 344.9 grados Celsius y un volumen específico de 0,001627. Listo, esto es metros cúbicos por kilogramo. Para el 2, como es un proceso isobárico, en este caso estos dos elementos idealmente mantienen la presión, vamos a tener una temperatura 2 de 389.31 grados Celsius y un volumen específico de 0,00912 metros cúbicos sobre kilogramo. Listo. Para la primera gráfica vamos a estar trabajando el diagrama TB. En este caso tenemos aquí el eje Y, el valor de temperatura, y para el X vamos a tener los valores de volumen específico. Bueno, entonces como empezamos de un punto 1 a un punto 2, vamos a estar identificando para colocar el punto inicial el estado. Entonces el estado 1 se compone de, como el diagrama es TB, entonces mi primera coordenada va a ser el volumen, en este caso 0,001627. ¿Esto por qué lo coloco acá, por fuera del domo? Debido a que si ustedes se revisan en las tablas, la temperatura de saturación a 20 megapascales es mucho mayor a esta. Por lo tanto, vamos a estar en líquido comprimido. Entonces vamos a colocar aquí el punto inicial 1, aquí 1, y este va a estar alineado con la temperatura inicial, que en este caso son 344,9 grados Celsius. Listo, vamos a dibujar la isobara, porque recuerden que en el diagrama TV existen procesos isobáricos. Como este proceso isobárico, vamos a estar trabajando con la línea isobárica. En este caso vamos a estar pasando por el punto, llegamos al domo, y una vez en el domo vamos a trazar una línea horizontal. Listo. Recuerden que las isobaras son ascendentes. Recuerden que las isobaras son ascendentes. Listo. Esta isobara es a 20 megapascales. Bueno, entonces una vez tengamos el punto número 1 del estado 1, aquí está, acá, tenemos el 1, vamos a ir, bueno, vamos a colocar el 1 acá, vamos a ir bueno, no caminando, vamos a ir sobre la línea isobárica, porque vamos a estar buscando en una temperatura de 389.31. Si nosotros buscamos en las tablas a esa presión y esa temperatura, nos vamos a dar cuenta que estamos en vapor sobrecalentado. Entonces vamos a ir por toda la gráfica, por toda la línea isobárica, hasta llegar a un punto que esté por fuera del domo del lado derecho, donde está en la zona de vapor sobrecalentado. Vamos a parar acá. Este va a ser nuestro punto 2. ¿Se dan cuenta? Atravesamos todo el domo. Eso significa que pasamos de líquido comprimido a vapor sobrecalentado. Para poder identificar la ubicación de este punto, vamos a estar colocando entonces el valor de volumen específico. En este caso es 0,00912. Exacto. Si se dan cuenta, este valor es mucho mayor que el otro, debido a que estamos realizando un proceso de expansión. Bueno, 0,00912. Listo, esto es metros cúbicos kilogramos. Y de este lado vamos a tener el valor de temperatura para el eje Y, que sería 389,31 grados Celsius. Listo. En este caso ya tenemos lista la gráfica TV para un evaporador o caldera o intercambiador de calor que se le esté suministrando calor. Listo, entonces vamos ahora a graficar el diagrama PV. Entonces vamos a tener los mismos datos, pero en este caso vamos a tener aquí que esto es PV, vamos a dejarlo en megapascales, y esto lo vamos a dejar en volumen específico. Kilogramos, listo. Entonces, en este caso lo que vamos a estar ubicándonos es sobre la línea del eje Y, el valor de nuestra presión, que vendría siendo 20 megapascales. En este caso, como sabemos que estamos en líquido comprimido, vamos a iniciar acá. Vamos a iniciar acá nuestro punto 1. Y como es un proceso isobárico, la línea del proceso va a ser totalmente horizontal, porque no va a haber cambios porque no va a haber cambios de presión. Entonces vamos a dibujar la línea horizontal de nuestro proceso. Listo. Y llegamos a un punto de vapor sobrecalentado 2. ¿Qué pasa? Que en este caso las isotermas son descendentes. Entonces, si nos damos cuenta, aquí la temperatura del estado 1 es 344,9. Entonces vamos a dibujar la isoterma aquí, acá y luego baja. Esta es la isoterma de 344,9 grados Celsius. Luego tenemos la del estado
de saturación. Entonces vamos a estar acá, aquí, saturación, que va a ser toda la línea. Vamos a borrarlo. Listo. Acá. Y bajar otra vez. Obviamente las isotermas no se tocan. Y por último, vamos a tener una temperatura mayor, que va a ser la que va a venir por acá. Algo así. Así. Ay. La idea es que pase por el punto 2. Así. Luego haga así y suba. Esta vendría siendo la otra isoterma de 389,31. La de acá es la temperatura de saturación. Entonces, como se pueden dar cuenta, el punto 1 pasa por, de estar en esta isoterma, como el proceso es totalmente isobárico, pues es una línea recta, horizontal. Tenemos aquí así, que pasa de líquido comprimido a vapor sobrecalentado. En este caso, como tenemos solamente una sola coordenada en Y, las otras coordenadas van a ser acá en el eje X y van a ser los mismos valores de volúmenes específicos. En este caso, para el punto 1 tenemos 0,001627 y de este lado tenemos 0,00912. Ambos son metros cúbicos sobre kilogramo. Listo, y en este caso ya tendríamos lista la gráfica PV. Vamos ahora para un condensador. El condensador, vamos a tener estos datos. De todas maneras, siempre para empezar a realizar una gráfica deben de tener ya determinado el estado inicial y el estado final. Por eso en este caso simplemente estamos colocando los valores y graficándolos. En este caso, el condensador se le está extrayendo calor, por lo tanto va a perder calor y va a reducir su temperatura, a menos que esté cambiando de fase. Bueno, entonces vamos a iniciar con una temperatura 1 de 334,5 grados Celsius. Una presión 1 de 12 megapascales y un volumen específico de 0,015562 metros cúbicos sobre kilogramo. Listo. Para el punto 2, el estado 2, vamos a tener que tener una calidad de 0. Tiene la misma presión, porque es un proceso isobárico. Tiene una temperatura 2 de 324,716 grados Celsius. Y un volumen específico de 0,001528. Ya saben que esto es metro cúbico sobre kilogramo. Listo. Bueno, entonces una vez ya determinado las presiones, temperaturas o, en este caso, calidad, vamos a proceder a graficar. Vamos a graficar entonces el diagrama TB. Aquí está TB, volumen específico, metro cúbico sobre kilogramo. Entonces, anteriormente, como ya les había dicho, vamos a estar posicionándonos en el punto inicial. En este caso, como vamos a estar reduciendo temperatura, vamos a empezar de derecha a izquierda. Además de que es un proceso que, si se dan cuenta, pasó de tener un volumen específico alto a un volumen específico bajo. Por lo tanto, se comprimió. Por eso empezamos de derecha a izquierda. Ahora, vamos a posicionar un punto aquí. Ya no sabemos si realmente está en mezcla o en vapor sobrecalentado. Por lo tanto, deben buscar la temperatura de saturación de 12 megapascales. En este caso, esta temperatura es mayor. Esta temperatura es mayor que la temperatura de saturación de 12 megapascales, por lo tanto es vapor sobrecalentado. Entonces vamos a posicionarnos aquí en vapor sobrecalentado. 1. Listo. En este caso, vamos a tener como coordenada en el eje X el volumen específico, que es 0,01556,2 metros cúbicos sobre kilogramo. Y vamos a proceder a dibujar la isobara. En este caso, recuerden que es ascendente. De izquierda a derecha ascendente, pero en este caso, como vamos de derecha a izquierda, pues ustedes la estarán viendo descendente. Pero bueno, esta isobara está a presión de 12 megapascales. Bueno, una vez ya determinamos el primer punto, en este caso tenemos una temperatura de, vamos a ir para acá así, de 334,5 grados Celsius. Y vamos a estar llegando o reduciendo la temperatura y entrando al domo hasta que tengamos una calidad de 0. La calidad de 0 es líquido saturado, vapor, sí, líquido saturado. En este caso vamos a tener una temperatura de saturación. ¿Cuál es la temperatura de saturación? 324,716 grados Celsius. Y vamos a tener un volumen específico, vamos a tener un volumen específico de 0,001528. 1528 metros cúbicos sobre kilogramo. Listo, entonces vamos a ir pasando de un punto 1 a un punto 2. Como es un proceso isobárico, vamos a ir sobre la línea de la isobara. Si se dan cuenta, entra en el domo, reduce la temperatura y luego empieza a cambiar de fase. Entonces toda esa energía utilizada para reducir la temperatura luego de entrar al domo es una energía que se va
en el cambio de fase. En este caso tenemos aquí el proceso. Listo, entonces tenemos aquí, no es que estén quedando muy bien que digamos, pero la idea es que puedan entender. Entonces, si se dan cuenta, ahí está, la línea pasa por toda la isobara y llega hasta una calidad de cero. Tenemos aquí los volúmenes específicos identificados y las temperaturas. Recuerden siempre, ya sea que trabajen en Kelvin, en grados Celsius, no, colocarlo, porque yo también puedo aquí colocar que esto está en Kelvin y entonces las temperaturas acá las tengo que colocar en Kelvin. Ya todo dependerá de cómo se sienta más cómodo trabajando. Listo, entonces vamos a hacer la gráfica PV. Entonces tenemos lo mismo, pero en este caso vamos a estar aquí PV en megapascales. Yo aquí puedo colocar kilopascales. La idea es que trabajen como se sientan más cómodos. Aquí tenemos metro cúbico sobre kilogramo. Listo. Entonces, como el proceso es isobárico, tenemos aquí 12 megapascales y vamos a empezar en vapor sobrecalentado, 1. Y vamos a finalizar en líquido saturado, acá, 2. Vamos a trazar la línea que los une, en este caso totalmente vertical. Bueno, un momento. Totalmente vertical. A ver. Listo. Bueno, esta quedó mucho mejor. Bueno, tenemos ahora la gráfica, en este caso el proceso. Vamos entonces a dibujar las isotermas. Aunque no hace falta, realmente es porque para que se puedan identificar en cómo estamos trabajando. En este caso recuerden que las isotermas son descendentes. Como aquí estamos en cambio de fase, hay una que va a pasar directamente por el punto del estado 2 y pasará por toda la línea de cambio de fase del proceso. Y bajará. Luego tenemos esta otra que va a subir acá, así, así y así. Entonces, esta isoterma es la de 324.71 6 grados Celsius y la otra es la de 334,5 grados Celsius. ¿Sí lo ven? Listo. Bueno, tenemos las dos isotermas. Dado el caso de que el punto no hubiese estado aquí, sino en líquido comprimido, pues dibujan la otra isoterma por la cual pasa o toca el punto del estado 2. Listo. Bueno, vamos a tener también los mismos valores en este caso, como ya los habíamos escrito, este es 2 y este que está acá es 1. Ya. Recuerden siempre colocar las unidades acá, el número en el que estamos trabajando, de versión, las unidades aquí de volumen específico y colocar los valores ya sea aquí en la gráfica o simplemente la variable y ya en el problema donde ya lo resolvieron el valor al cual está asignado para que puedan optimizar el tiempo. También las isotermas. Aquí pueden colocar directamente temperatura 1 o temperatura 1 y temperatura de saturación o temperatura 2 y ya los valores estarán ya escritos en la parte de la resolución del problema. Esto lo menciono porque es importante que puedan optimizar el tiempo durante el parcial. Es por eso que deben ser muy inteligentes en cómo deben o cómo van a graficar. Bueno, entonces vamos a otro equipo. Vamos ahora para un compresor. Entonces, el compresor tiene un punto inicial acá. Presión, 10 megapascales. Temperatura, tenemos, bueno, no tenemos temperatura, tenemos es calidad. En este caso vamos a borrar. No tenemos calidad. Vamos a colocar aquí calidad acá. Una calidad de 1. El proceso es adiabático reversible, es decir, isentrópico. Y tenemos un volumen específico 1 de 0,01806 metros cúbicos sobre kilogramo. Y de este lado tenemos una presión. Recuerda que el compresor lo que hace es comprimir, por lo tanto, la presión incrementa. Entonces aquí este es el 1 y este que está aquí es el 2. Vamos a borrar acá un momento. El 2. Listo, entonces la presión 2 es 12 megapascales. Y tenemos una temperatura de, en este caso, una temperatura de temperatura 2 de 334,5 grados Celsius. Tenemos un volumen específico 2 de 0,01556, 2. Ya saben, metro cúbico sobre kilogramo. Y listo, la temperatura del punto es la temperatura de saturación. Es decir, la temperatura de saturación a 10 megapascales, como tenemos calidad de 1, entonces esta temperatura es igual a 311.027 grados Celsius. Listo, esto todo lo pueden identificar en las tablas. Recuerden que para poder graficar deben ya tener identificado ambos estados. Bueno, vamos entonces a graficar el diagrama PV. Recuerden colocar las unidades. Kilogramo, acá. Bueno, entonces vamos a estar empezando en la línea de calidad 1, acá, en el borde de vapor saturado. Entonces, como estamos en vapor saturado y vamos a... un momento. Vapor saturado y tenemos una calidad de 1, acá hay una calidad de 1. Vamos a estar colocando el estado 1 aquí. 1, listo. Como es un proceso diabático, el proceso diabático son unas diagonales
que parecen que estuviesen en el mismo sentido del borde derecho del domo. En este caso voy a dibujarlas de esta forma, algo así, así. Cuando es un proceso adiabático reversible, es decir, isentrópico. Algo así. Vamos a borrarlo a ver si me sale mejor. Bueno, a ver si puedo agrandar esto. Ahí. Algo así, más o menos. Ya saben, es algo como perpendicular a la línea ascendente de la isobara. Pero bueno, entonces, como el problema es así, empezamos en 1, luego vamos para 2 a una presión mayor, es decir, vamos a cambiar de isobaras. Vamos a pasar de una isobara de 10 megapascales a otra isobara de 12 megapascales. Las temperaturas van a incrementar, vamos a pasar de la temperatura de saturación de 311 a una temperatura de 334.5. En este caso, este punto que tenemos aquí con presión y temperatura es un punto en la zona de vapor sobrecalentado. Por lo tanto, tenemos aquí este punto 2 de vapor sobrecalentado. Entonces, aquí vamos a trazar nuestro valor de volumen específico, que sería 0,01806 metros cúbicos sobre kilogramo. Y en el otro también vamos a estar trazándolo acá, así. Recuerden que como este es un compresor, estamos comprimiendo. Este valor que está aquí vendría siendo el volumen específico 2, que es este que está acá. No lo copié porque no tenía el espacio, pero bueno. Y ahora vamos a ver cómo serían las isobaras en esta gráfica. Si se dan cuenta, el punto 2 atraviesa la isobara de 12 megapascales. Tenemos aquí esto así, luego trazamos la línea, así. Listo. Recuerden que son ascendentes. Trazamos esta así, luego así, y así. Entonces, esta que está aquí es de 12 megapascales y esta que está acá es de 10 megapascales. Entonces pasamos de un punto 1 a un punto 2 a través de un proceso que es adiabático reversible. De esta forma se dibuja la línea adiabática, un proceso adiabático. Listo. Bueno, en el eje Y tenemos las temperaturas. Vamos a colocarlas. En este caso esta sería la temperatura 2 y de este lado tenemos la temperatura 1. No lo coloqué porque ya ocupa el espacio, pero bueno, ahí quedó. Vamos ahora a graficar el diagrama PV. El diagrama PV, así, vamos a colocarlo en megapascales, porque estamos trabajando en megapascales, volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramo. Bueno, como vamos a empezar en la línea de vapor saturado, vamos a estar acá, en este punto, calidad 1, y vamos a pasar a un estado que va a estar en vapor sobrecalentado. En este caso, los procesos adiabáticos en el diagrama PV son parecidos a los procesos adiabáticos en el diagrama TV. La única diferencia es que es así solo en la zona de vapor sobrecalentado. Una vez que entramos a la zona de mezcla o la zona de líquido comprimido, el proceso adiabático se va a ir tornando mucho más vertical, es decir, va a estar mucho más empinado. Va a estar de un proceso así a un proceso así y aquí va a ser casi que recto. Proceso adiabático. Bueno, vamos a borrar y colocar entonces el estado 2. Entonces el estado 2, como vamos a tener una mayor presión, vamos a estar acá posicionados y no va a ser totalmente alineado con 1 debido a que hay una compresión, por lo tanto una disminución del volumen específico. Entonces tenemos esto acá así, 2. Entonces este punto que está aquí son 12 megapascales y este punto que está acá son 10 megapascales. Listo. Una vez tengamos este proceso, vamos a trazar la línea diabática de punto 1, acá punto 1, así, listo. Y llegamos al 2. De esta forma vamos a poder identificar y poder graficar los puntos en un diagrama PV. Este sería el 2 y este sería el 1. Recuerden que para poder colocar esto así es necesario que ya los hayan calculado, que ya los tengan escritos en la solución del problema. ¿Qué otra cosa? Vamos entonces a dibujar las isotermas. Si se dan cuenta, las isotermas son descendentes. Vamos a poder graficar así, de esta forma, así, luego recto y luego así. Luego tenemos esta. Esta, como es el punto de saturación con calidad 1, así, tenemos esta así. Listo, y así. Entonces, esta isoterma es de la temperatura de saturación, que es 311 grados Celsius. Y la de acá arriba es 334,45. Sí, 45 grados Celsius. Listo, y de esta forma pueden completar el diagrama. Pero recuerden que lo más importante es saber identificar el estado 1, el estado 2 y poder graficar de manera correcta el tipo de proceso. En este caso, este es un proceso adiabático. Ya, no tenemos ingreso de suministro de calor ni extracción de calor. Bueno, entonces vamos a cambiar de equipo.
Vámonos ahora con una bomba. ¿Qué es lo interesante de la bomba? La bomba lo que pasa es que solamente debe de entrarle líquido, no puede tener burbujas ni puede tener vapor. Es decir, que como máximo, como mucho, vamos a estar ingresándole a la bomba líquido saturado. De ahí para abajo debe ser líquido comprimido. En este caso, de entrada vamos a tener calidad cero, es decir, vamos a estar con líquido saturado. Vamos a tener una presión 1 de 15 megapascales, y vamos a tener una temperatura de 342,2 grados Celsius. Esta es la temperatura 1. Vamos a tener en cuenta de que este es un proceso isentrópico, adiabático. Por lo tanto, adiabático reversible, pero es un proceso isentrópico. Vamos a verificar el volumen ahora específico. En este caso sería 0,001659 metros cúbicos sobre kilogramo. Este sería el punto inicial. Luego vamos a pasar a un punto 2 con una mucha mayor presión, que vendría siendo presión 2, serían 20 megapascales. Y tenemos una temperatura 2 de 344,9 grados Celsius y un volumen específico de 0,001627 metros cúbicos sobre kilogramo. Listo. Entonces vamos a proceder a graficar el diagrama TB. Para graficar dicho diagrama, vamos entonces, vamos a colocar aquí los colores, sería T, vamos a estar trabajando con grados Celsius y de este lado volumen específico a metro cúbico sobre kilogramo. Listo. Y vamos a empezar entonces en calidad 0. Recuerden, calidad 0 acá. Listo. Este sería nuestro punto inicial, el estado 1. Y vamos a pasar a un punto del estado 2. Entonces, como se pueden dar cuenta, este valor de volumen específico es menor que este. Por lo tanto, va a estar un poco orientado a la izquierda. ¿Por qué? Porque se comprime. Pero realmente, como el líquido es incompresible, son valores muy, muy cercanos, casi con una línea recta. Es decir, esta desalineación que está aquí está exagerada. Por lo tanto, los procesos deben de realizarse, en este caso, de manera visual. Pero si uno se va a un software, a una interfaz gráfica que nos permita ver, vamos a darnos cuenta que la línea casi que es recta, debido a que los volúmenes específicos son muy, muy parecidos. En este caso, el diagrama es un diagrama, bueno, aquí faltó colocar el 2. El diagrama es un diagrama, un proceso adiabático, por lo tanto vamos a trazar la línea. Recuerden que la línea adiabática es así. Simplemente recuerden que a medida que nos vamos acercando de vapor sobrecalentado, mezclas y líquido comprimido saturado, va a estar mucho más empinada la línea. Entonces aquí tenemos el proceso de 1 a 2 y vamos a estar colocando entonces aquí la presión, la temperatura. Este sería T2 y esta que está acá sería T1. Ya los valores los tienen ahí. Listo. Y en este caso vamos a colocar así. Esto sería volumen específico 2 y esta que está acá sería volumen específico 1. Recuerden que como es un proceso adiabático, vamos a tener esa diferencia entre temperaturas, volúmenes específicos y presiones. Ya. Pero ¿qué se va a mantener? Se va a mantener, en este caso se va a mantener la entropía. Listo. Bueno, entonces vamos a pasar ahora para el diagrama PV. El diagrama PV es más sencillo. El diagrama PV vamos a tener acá megapascales. Vamos a tener aquí metros cúbicos sobre kilogramos. Y listo, lo mismo. Empezamos en calidad 0, acá. Y vamos a líquido comprimido un poco desfasado de acá del mismo punto. Entonces tenemos aquí el 2. Vamos a ver que lo mismo. El proceso, como es adiabático, va a ser realmente así, no así. Y vamos a estar viendo que va a pasar por dos isotermas. La isoterma de 344.9 y la isoterma de 342.2. Entonces vamos a colocar acá los valores. En este caso sería presión. En este caso sería presión 2 y en este caso sería presión 1. Recuerden que la presión 2 es 20 megapascales y la presión 1 es 15 megapascales. De este lado tenemos, un momento, vamos a borrar acá, perdonen el ruido. Aquí tenemos volumen específico 1 y acá tenemos volumen específico 2. Vamos a dibujar las isotermas. Con las isotermas tenemos que, como son descendentes, vamos a hacer que esta línea pase por acá, así, pasa por acá y sigue bajando. Lo mismo de este lado, entra, pasa por aquí y sigue bajando. Entonces, esta sería T2 y esta sería T1. Esta T2 que está aquí es igual a 344,9 grados Celsius y este T1 es igual a 342,2 grados Celsius. Entonces, como pueden darse cuenta, esta es mucho mayor que esta que está acá. Listo, ya tenemos por finalizado el diagrama de la bomba. Vamos ahora para la turbina.
Esto es un poco más sencillo ahora que ya escogimos un poco de velocidad. Entonces vamos ahora a la turbina con una presión 1 de 20 megapascales. Tenemos aquí una temperatura 1 de 389.31 grados Celsius. También tenemos un volumen específico de 0,00912 metros cúbicos sobre kilogramo. De este lado que tenemos, de este lado tenemos presión 2. Como es una turbina va a perder presión, es decir, va a reducirse la presión para aumentar la velocidad y de esa forma poder generar una potencia de este lado. Entonces vamos a colocar acá 15 megapascales. Y tenemos una temperatura 2 de 350 grados Celsius y un volumen específico de 0,011465 metros cúbicos sobre kilogramo. Listo. Entonces, vamos a partir primero del punto 1. Entonces, identificamos el punto 1. Si se dan cuenta, este volumen específico es mucho menor que este que está acá. Y por esa razón vamos entonces a identificar el estado 1. Tenemos aquí el estado 1. Bueno, lo coloco acá fuera del domo debido a que esa temperatura y esa presión nos colocan en un estado de vapor sobrecalentado. Entonces tenemos aquí 1 y nos vamos a ir, como se incrementa es decir, como se está expandiendo, es un proceso de expansión, tenemos aquí que el volumen específico es mayor que el inicial, por lo tanto va del lado derecho. Si estuviese del lado izquierdo, pues tocaría entrar al domo, pero en este caso no. Entonces colocamos aquí, acá esto. Voy a bajar un poco el estado 1 debido a que está muy cerca, muy arriba del punto crítico. Vamos a colocar acá el estado 1. Aquí. 1 y este es 2. Listo. Como es un proceso diabático, va a ser lo mismo. Recuerdan que el proceso diabático, de esta forma, como vamos en dirección de izquierda a derecha, pues la flecha va en ese sentido. Si fuese un compresor, pues fuese al revés, ya lo vieron. Entonces tenemos aquí este diagrama, bueno, vamos a colocar acá los ejes que se me olvidó. Este diagrama es el de temperatura contra volumen específico. Listo, bueno, tenemos acá entonces qué temperatura tenemos para 1, vamos a colocarla. ¿Qué temperatura tenemos para 1? Tenemos la temperatura 1, es decir, esta que está aquí. Y para este, más o menos, será la temperatura 2. ¿Cuál es la temperatura 2? Esta que está acá. Recuerden que, si se dan cuenta, esta temperatura es menor a la otra. Por lo tanto, vamos bien. Ahora, los volúmenes específicos es lo mismo. Ya sea que los escriban o coloquen aquí volumen específico 1, volumen específico 2, siempre y cuando ya los hayan calculado y los hayan escrito de esta forma. Esto para agilizar tiempos. Ahora, tenemos también, vamos a graficar entonces las isobaras. Recuerden que las isobaras son totalmente ascendentes. Entonces tenemos aquí esta, pasa por 1, va por acá y baja. Y tenemos esta, pasa por 2. Bueno, vamos a colocar esa, no pasa por 2. Vamos a hacerla pasar por 2. Entonces, ahí. A ver, sería. Imagínense que eso es una línea recta, ¿listo? Ahí y baja. Entonces, esta presión que está aquí es la de 20 megapascales y esta que está acá es la de 15 megapascales. Listo, ¿sí lo ven? De esta forma quedaría la gráfica TB de la turbina. Ahora, también vamos a hacer entonces la gráfica PB. Tenemos aquí PB. Esto es megapascales. Esto que está aquí es volumen específico. Y vamos a ver entonces cómo queda la gráfica del diagrama del proceso. Como el proceso es adiabático, entonces los procesos adiabáticos son muy parecidos entre ambas gráficas. Por lo tanto, vamos entonces a colocar los puntos como ya los veníamos trabajando. Entonces tenemos aquí el punto 1 y tenemos aquí el punto 2. Acá. Este es el 2, este es el 1. Entonces, como es un proceso adiabático reversible, vamos a tener que va de 1 hasta 2. Esa línea me quedó un poco mal. Vamos a colocar acá de 1 a 2. Listo, ahí está. Proceso adiabático. Listo, y entonces lo que vamos a estar colocando acá en los ejes va a ser las presiones. En vez de temperatura, vamos a colocar acá las presiones. Aquí está. Sería la presión 1, que serían 20 megapascales. Y de este lado tenemos la presión 2, que serían 15 megapascales. De este lado colocamos entonces el volumen específico 1 y el volumen específico 2. Vamos a dibujar entonces las isotermas. Como las isotermas son descendentes, vamos a dibujarlas. Sería algo como así. Para no llegar al punto crítico, tenemos entonces esta. Algo así y así. Entonces, esta temperatura, esta isoterma que está acá, es de 389.31 grados Celsius y esta que está acá es de 350 grados Celsius. Listo. Listo. Vamos entonces ahora para otro equipo. Cualquier cosa, igual me pueden comunicarse conmigo, escribirme por Telegram, escribirme en el grupo de Telegram o agendar alguna reunión.
Vamos ahora para la válvula. La válvula es un poco más simple. Tenemos aquí diagrama TV. Colocamos aquí las unidades. Listo. Y entonces a la válvula, ¿qué está entrando a la válvula? En este caso, está entrando un fluido con una calidad de 0, con una temperatura 1 de 324,716 grados Celsius. Tenemos una presión 1 de 12 megapascales. Por el otro lado, estamos con una presión 2 de 10 megapascales. Es decir, se redujo la presión. Una temperatura 2 de 311,027. Esta temperatura que está acá es de saturación. Y tenemos acá que esto es un proceso isentálpico. Isentálpico, por lo tanto, la entalpía 1 es igual a la entalpía 2. Nos haría falta entonces colocar el volumen específico. El valor de volumen específico para el estado 2 es igual a 0,002504 metros cúbicos sobre kilogramo. Y para el estado 1 tenemos que es igual a 0,001528 metros cúbicos sobre kilogramo. Bueno, como pueden ver, este volumen específico que está acá es mucho mayor que este, por lo tanto se está expandiendo. Una válvula que reduce la presión y expande un poco el fluido. Como es un proceso isoentálpico, vamos a ver cómo son los procesos isentálpicos. Entonces vamos a partir, en este caso vamos a partir de calidad 0 acá. Bueno, faltó colocar la calidad a la que vamos a llegar. Esta calidad sería igual a 0,0634. Una calidad. Listo. Entonces vamos acá. El estado 1 tiene una calidad de 0. Y vamos a ir, como se está expandiendo, vamos a incrementar el volumen específico. Por lo tanto, vamos a acá. Otra cosa, como se está reduciendo la temperatura, vamos a reducir la temperatura. Entonces vamos a colocar aquí un punto. Está un poco exagerado, pero la idea es que puedan entender muy bien los tipos de gráficos. Entonces aquí tenemos el 2. Entonces, el proceso isoentálpico se realiza de manera punteada. Para que les quede claro. Tiene que ser de manera punteada. Y es muy parecido al proceso isentrópico o adiabático reversible. Simplemente que lo van a realizar de manera punteada. Ahora, vamos a colocar entonces aquí los valores en los ejes. ¿Qué temperatura es esta? Esta es la temperatura 1. ¿Qué temperatura es esta? Sería la temperatura 2. Por acá tenemos el volumen específico 1. Y por acá tenemos el volumen específico 2. Vamos entonces a colocar las isobaras. En este caso, recuerden que son ascendentes. Aquí y acá. Se va a borrar. Ya. Listo. Este isobara es de 12 megapascales. Por otro lado tenemos esta, aquí, que sería de 10 megapascales. Esta fracción que vemos acá es la que nos permitiría realizar el cálculo de esta calidad. Entonces recuerden que el proceso isoentálpico es de esta manera punteada, muy parecido a la forma de la gráfica isoentrópica. Bueno, entonces ahora vamos a graficar el diagrama PD. Tenemos aquí megapascales, tenemos acá volumen específico, de este lado, y lo mismo, como empezamos en calidad 0, vamos a estar acá, calidad 0. Y como los procesos isentálpicos o isentrópicos son muy parecidos, vamos a entonces estar hablando de un proceso muy parecido en ambas gráficas. Simplemente que hay que tener en cuenta los ejes y si existen isobaras o isotermas. En este caso vamos a realizar entonces lo mismo. Como se reduce la presión, vamos entonces a dirigirnos hacia abajo. Y como se está expandiendo, vamos entonces a dirigirnos hacia la derecha. Aquí tenemos el 1 y aquí tenemos el 2. Recuerden que los procesos isentálpicos se realizan de manera punteada. Un momento. Se realizan de manera punteada. No se les vaya a olvidar. Así. Listo. Entonces vamos a colocar de este lado la presión. Presión 1 que es de 12 megapascales. Y la presión 2 que sería de 10 megapascales. Listo. Y por acá colocamos los volúmenes específicos. 1 y volumen específico 2. Y vamos a proceder a dibujar las isobaras. Como son descendentes, vamos a pasar por acá y por acá. Y de este lado vamos a pasar por aquí. Llegamos al punto de saturación, pasamos por el punto del estado 2, que está en mezcla, y bajamos. Entonces, esta isobara que está acá es de 324,716 grados Celsius. Y la otra sería de 311,027. Esta temperatura es la temperatura de saturación a 10 megapascales. Bueno, por esto terminamos por finalizado los diagramas para los diferentes equipos y vamos ahora a analizar el diagrama de un ciclo de potencia y el diagrama de un ciclo de refrigeración. Recuerden que el ciclo de potencia pues tiene en este caso una turbina y tiene caldera, en este caso sería un evaporador, luego tenemos un condensador, tenemos un condensador y ya
procedemos a, luego de que aquí baja una calidad de 0 o se convierte en líquido comprimido, va a pasar por una bomba. Y de esa forma se le sube la presión y se le suministra a la caldera. Bueno, entonces vamos entonces a graficar el ciclo de potencia. En este caso vamos a graficar el diagrama TB. El diagrama TB para el ciclo de potencia completo. Es decir, esto en el parcial, pues bueno, ya sea que tengan diferentes equipos, hacen diferentes gráficas o pueden hacer una sola gráfica con todo el ciclo completo. En este caso vamos a graficar el ciclo de potencia que vinimos trabajando inconscientemente durante todas las gráficas que estuvimos haciendo el día de hoy. Vamos a tener entonces una turbina. Como ya tenemos la gráfica de la turbina, vamos a tener una turbina acá, punto, que va a recibir el fluido que viene de vapor sobrecalentado de una caldera. Listo, tenemos entonces este punto, vamos a llamarlo el 1, este vamos a llamarlo el 2. De este lado vamos a tener otro punto acá en calidad 0. En este caso, acá este sería el 3, punto 3. Y vamos a tener otro en líquido comprimido, de esta forma, 4. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a graficar? Vamos a tener acá un proceso, vamos a hacerlo rojo. Entonces, en este caso, vamos a tener un proceso que va a utilizar la isobara. Como es un proceso, esta parte superior es un proceso de la caldera, vamos a utilizar la isobara para subir, mantenernos de manera estable y luego volver a subir. Vamos a borrar acá este punto y colocarlo aquí, este lado. Bueno, estamos un poco por encima del punto crítico, vamos a bajarlo acá, aquí, 1. Bueno, entonces el proceso será de esta forma, así y así, así. Sí, más o menos así. Acá, acá y acá. Sería la gráfica por parte de la caldera o evaporador. Luego tenemos el proceso isentrópico o adiabático reversible de la turbina. Entonces, como el proceso es adiabático reversible, se dibuja de esta forma. Así, así. Ya lo tienen. Luego tenemos el proceso de condensación a presión constante. Por lo tanto, hacemos esto así y trazamos la línea horizontal. De esta forma. Así. Listo. El proceso azul es el proceso de condensación, que ya lo graficamos. El rojo es de evaporación, que ya lo graficamos anteriormente. Y el del verde es el proceso de la turbina. Luego vamos ahora al de la bomba. De la bomba es exactamente lo mismo, ya lo habíamos comentado. Entonces vamos a colocar acá el proceso isentrópico o adiabático reversible. Aquí tiene la gráfica. Ahí está. Listo. Y de esta forma quedaría la gráfica de un ciclo de potencia. Los valores ya los tienen ustedes individualmente con los procesos anteriormente ya vistos. Si lo ven. Este sería la temperatura 1. Acá tenemos temperatura 4, de este lado tenemos acá, ahí, temperatura 2 y temperatura 3. Temperatura 3. Por acá tenemos los volúmenes específicos, este sería el 4, este sería el 3, algo aquí, el 1, y tenemos el 2, volumen específico 2. Listo, vamos a dibujar entonces las isobaras. Las isobaras, como el proceso de la caldera es isobárico, pues va a ir, vamos a borrar este momento, ahí. El proceso isobárico va a ir exactamente alineado con el proceso de la caldera. O más bien, el proceso de la caldera va a estar totalmente alineado con la isobara. Acá. La isobara va a tener la presión 1. De este lado vamos a tener otra isobara, ¿sí? Que va a estar alineado con la presión 2. Esta presión es la presión que conserva el condensador. Por lo tanto, aquí va a haber un suministro de calor. Un suministro de calor. Vamos a colocar acá el naranja. Un suministro de calor. Aquí. Un suministro de calor debido a que se está evaporando y aquí como está condensándose va a haber una pérdida de calor. Acá. Una pérdida de calor. Listo. Y aquí va a haber una generación de potencia, W. Y aquí suministro de potencia, de entrada. Esto es entrada y esto es salida. Esto porque es una turbina y esto porque es una bomba. Las gráficas individuales ya las colocamos, solamente lo que hicimos fue unirlas todas en un solo gráfico. Listo, entonces vamos a hacer lo mismo pero para el diagrama P. Entonces tenemos aquí el ciclo de potencia. Vamos a colocar aquí presión, megapascales, volumen específico, metros cúbicos sobre kilogramo. Y vamos entonces a graficar el diagrama PV. Bueno, entonces, como es el mismo ciclo anterior de potencia, vamos a estar empezando aquí en vapor sobrecalentado, bajamos un poco por la turbina y se mantiene la presión y llegamos a un punto de calidad 0. Acá, entonces este sería 1, 2, 3, luego un poco desalineado acá a la izquierda, 4. Un momento. Tiene que estar totalmente alineado con 1, porque las presiones son totalmente estables. Bueno, en este caso vamos a graficar el proceso de la
de la caldera va a ser totalmente recto. Ya eso ya ustedes lo saben. Ahí me desvío un poco. Acá. Tenemos esta línea recta, correcto ahí, que sería la caldera o sería el intercambiador de calor o evaporador. Luego tenemos el proceso isentrópico de la turbina. Acá. Listo, ahí está. ¿Listo? Luego tenemos el proceso isobárico del condensador. Entonces vamos a pasar por acá, línea recta, fíjense que es una línea recta, y ya, ahí tenemos acá. Luego vamos a colocar el proceso isoentrópico de la bomba, que sería algo así, así, listo, ahí está. Lo mismo, en este caso vamos a tener presiones de este lado, la presión 1 y la presión 2. Acá tenemos el volumen específico 4, tenemos el volumen específico 3, el volumen específico, el volumen específico 1 y el volumen específico 2. Bueno, listo. Otra cosa, vamos a dibujar entonces las isotermas, que son totalmente descendentes. Entonces tenemos esta que está aquí. Tenemos esta que es totalmente de la desaturación, la presión 1, acá. Luego está esta que pasa por 4. Luego está esta otra, así, que pasa por 1. Luego está esta desaturación, que pasa por todo el proceso de condensación. Y luego está una intermedia, que es la que realmente pasa por el proceso 2. Acá está. Entonces esta vendría siendo T1, esta es Tsat a la presión 1, esta vendría siendo T4, esta vendría siendo T2 y esta vendría siendo T3, que es la misma T de saturación a esta presión. Listo. Ahí quedaría entonces el gráfico. Obviamente no hay que acaparar el gráfico o saturar el gráfico de muchas isotermas, simplemente con identificar algunas isotermas acá de los procesos, no las desaturaciones. Por ejemplo, esta isoterma que está aquí no sería necesario dibujarla. Esta que está acá. No sería necesario dibujarla, pero lo que es lo importante es poder identificar los procesos y realizar los respectivos dibujos de esos procesos del ciclo, ya sean adiabáticos, ya sean isobáricos, isotérmicos o isentálpicos, como el caso de la válvula. Y listo, esto sería todo para el ciclo de potencia.